nuestra estrategia. Nivel 1, descubriendo la familia de la iglesia, es la sesión 3, como lo vimos. Cada iglesia tiene una estrategia. Algunas estrategias son explícitas, algunas son tácticas, algunas son eficaces, algunas son ineficaces. Hay muchos tipos de estrategias para las iglesias. Algunas iglesias tienen la estrategia para personas que gustan de las iglesias solemnes, ordenadas, dignificadas. Algunas iglesias tienen estrategia realmente emocional, excitante. Algunas iglesias son realmente casuales. Algunas son realmente formales. Todo tiene que ver con la estrategia, pues pueden estar enseñando la misma cosa sobre Jesús, pero tienen un estilo diferente. Las iglesias tienen estilos diferentes. Ninguna iglesia es atractiva a todos. Es como una estación de radio. Imagínese una estación de radio que intentara ser atractiva a todos los gustos. ¿Cómo pudiera alcanzarlos? Un minuto toca música rock, el próximo minuto música clásica, el siguiente minuto música suave, el siguiente minuto banda, entonces una canción folclórica, después rap, luego una polka, enseguida música de orquesta sinfónica, entonces un himno, luego una marcha. ¿Qué tipo de público tendría esa estación de radio? Ninguno. Todo lo que haría es enfadarlos a todos. Igualmente, como ninguna estación de radio puede atraer a todos, no hay iglesia que pueda ser atractiva a todos. Pues somos diferentes, tenemos diferentes necesidades, diferentes personalidades. Entonces, como vemos, todos ahora sí que tenemos diferentes trasfondos y Jesús siempre se va a adaptar a la estrategia de cómo poder alcanzarte y saber. Un ejemplo, ustedes ahorita están en un grupo de ¿qué? De rehabilitación, casa de misericordia. La estrategia que Jesús ha ocupado para cada uno de ustedes no es diferente, porque el método siempre ha sido el mismo. ¿Y quién es el método? Recuerden, Jesús. Cristo, Él es el método absolutamente para todo. Pero la estrategia que Jesús nos ha enseñado y que nos muestra es que es diferente en cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué es la estrategia? La estrategia es un plan de acción organizado para alcanzar un objetivo. Ahora imagínate, Jesús, su estrategia, ¿cómo fue? Para poder que el evangelio se pudiera extender. Ahora, ¿qué podemos entender con esto? ¿Qué estrategia siempre ocupa Jesús para con cada uno de nosotros? Y dice la pregunta, ¿a quién estamos tratando de alcanzar? Cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos. Cuando usted comprende a quién intentamos alcanzar, tiene más sentido el estilo de servicio que hacemos. En la iglesia en casa no estamos tratando de atraer a un cristiano que ha sido un creyente durante 50 años y quiere cantar cuán grande es Él. Nosotros intentamos alcanzar al tipo de persona que no sería alcanzado ni muerto en cualquiera de las otras iglesias. Esa es nuestra meta. Por eso nos congregamos en casas. Es más fácil que un inconverso acepte una invitación a una casa que a un templo o auditorio. A veces también recibimos a quienes ya están cansados del tradicionalismo y del comercialismo, de la hipocresía y la corrupción que hay en algunos sistemas ya establecidos. Y vienen y nos dicen, quiero empezar otra vez desde cero. Los aceptamos, pero como si fueran nuevos. Tienen que desaprender todo lo que aprendieron y empezar otra vez a aprender desde cero. La reunión de iglesia se debe realizar de manera que se pueda invitar a nuevos. Si usted no está trayendo a sus vecinos, amigos o familiares o compañeros de trabajo que no conocen a Jesús, usted está errando el punto entero, el propósito principal. Ese es el propósito de la reunión de la iglesia en casa, alcanzar nuevos. Cada vez que hay alguien nuevo le explicamos que todo lo que hacemos es en obediencia a Jesús y que no está obligado ni a leer, ni a orar,
ni a cantar, ni a hacer tareas, ni a diezmar, ni a ofrendar. Que está bien que esté presente como espectador, como alguna vez nosotros lo estuvimos. Pero le explicamos que nos reunimos para adorar a Dios en espíritu y en verdad, como lo estableció Jesús. Y eso implica tiempo para leer la Biblia, orar unos con otros, cantar, dar gracias, estudiar la palabra de Dios. Les explicamos también que si desea seguir asistiendo, hay una reunión mensual, que es el Seminario de Crecimiento Espiritual, donde podrá conocer todos los detalles acerca de la iglesia en casa, que es este curso precisamente, por qué existimos y cómo estamos organizados si es que quiere unirse a la iglesia en casa. Entonces estamos tratando de alcanzar desde nuestra casa al señor vecino y la señora vecina. Puede ser que usted utilice esta estrategia para alcanzar empresarios, ejecutivos o adictos a las drogas, a presos en las cárceles, enfermos en los hospitales, familiares de los enfermos, familiares de los presos, niños de la calle. Esta estrategia se puede aplicar a cualquier grupo de personas. Vamos a enfocarla ahorita en los vecinos que nos rodean en la casa. Entonces, ahí le vamos a poner, estamos tratando de alcanzar ¿a quién? A los vecinos. A los vecinos, ¿cuál es el perfil del señor vecino y la señora vecina? ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué acontece? Este curso o esta estrategia, al menos a cada uno de nosotros nos lo enseñó cómo alcanzar al interno para que después pudieras alcanzar ¿a quién? A la familia. Ahora, de la misma forma, la estrategia que Jesús está ocupando aquí afuera es poder saber el perfil de quién, de mi comunidad, de mi vecino, ahora sí que el que vive enfrente, al costado, al lado, ¿para qué? Para poder saber cuáles son las necesidades básicas dentro de ahí. ¿Para qué? Para que Dios pueda empezar a trabajar ahí. Por eso podemos ver aquí que dice, perfil del vecino, dice, cada discípulo debe contestar para el lugar donde vive, considerado siempre a la mayoría. ¿Cuál es el estatus socioeconómico? ¿Qué nivel de educación tienen? ¿Hay desempleo? ¿Cuál es la región de la mayoría? ¿Son muchos o pocos religiosos? ¿Hay música que les agrada? ¿Hay desintegración familiar en los lugares? ¿Cuáles son sus principales temores? ¿Cuáles son sus principales intereses? Y dice, hacer una lista del perfil del vecino típico que vive en la colonia. Esto es muy útil para saber sus necesidades, para poder ganarlos para Cristo. Vuelvo y reitero, como se los dije, todo va adaptándose a la estrategia que Jesús vaya ocupando. ¿Para qué? Para lanzar el anzuelo y puedan saber que hay alguien que les ama y que tiene un plan y un propósito para sus vidas. En este caso, ¿qué era? Acabamos de ver la explicación y que nos dice, a los nuevos creyentes, y cada que nos vamos acercando, al menos yo te hago una pregunta, y es cómo trabaja y cuál es el método de Cristo. ¿Cómo llegamos todos, hermano? Rotos, sucios. Yo la primera vez que me acerqué a la palabra, pues traía un buen escapular, un buen de cosas aquí colgadas, ¿no? Y ya me iba a tatuar a la muerte. Y cuando yo llegué a la iglesia, a la iglesia del dormitorio donde me encontraba, pues nunca me hicieron no, así de, pues, ¿por qué? Porque, pues, tú sabes que cuando entras a una iglesia de esa manera, pues, como que siempre es el escaneo, ¿no? El escaneo, ¿cómo vienes? O sea, ¿cómo estás? ¿A qué voy? Yo también decía, ¿a qué voy si sigo haciendo esto? Y ahorita ustedes saben de lo que estoy hablando y llegué junto con ustedes. No me espanto, hermano. De la misma forma como tú estuviste, yo lo estuve. De la misma forma como tú fuiste, yo lo fui. Antes de ir a la iglesia todavía también me aventaba un toque, hermano. ¿Y qué pasa y qué sucede? La estrategia de Jesús siguió en qué? En pie, de saber de qué, de ver la necesidad de todo lo que había ahí y de qué era. Pues veía, pues ponen música, no, o sea, no los veo como que tipo aleluyas, porque yo vivía en un dormitorio de puro chamaco. Y ponían, por decir, yo no conocía de la música para que me entiendan, o yo conocía y decía, pues las alabanzas son así como que, pues así como que aburridas, era lo que yo pretendía y pretendía. Y un día un hermano me dice, no, dice, mira,
escucha, no sé, funk y dije, pues está más chido como que el rock de esto, ¿no? Y empezaron a poner ahí en la grabadora, bueno, los días de película y cuando hacían una comidita, empezaban a hacer eso un hermano ahí, en el dormitorio donde yo me encontraba. Pero ¿a qué voy? A lo que yo les refería y a lo que yo les decía, hermano. Este hermano me confesó que primero tenía que ver cuál era que las necesidades básicas de qué, de su comunidad, de su vecindario, en este caso de su dormitorio, en este caso que es donde tú te encuentras y donde tú estás. No es lo mismo ir a predicar a Tepito que ir a la Condesa. Por eso es de que por ahorita dice lo mismo, un ejemplo de perfil de una persona de una colonia, la mayoría son inmigrantes, son un perfil de una colonia rica, son diferentes, los trasfondos son totalmente diferentes, pero vuelvo y reitero, el método sigue siendo el mismo. ¿Y quién es? Jesús. Cristo, hermano. Jesucristo. Jesús siempre va a ser así. O sea, yo platicaba con antes de poder proseguir, yo platicaba con un hermano y platicaba con varios. Es que ustedes se basan al manual. Es que ustedes se basan. Esto también esto es alguien que lo creó un hombre y que no sé qué. ¿Por qué? Porque también ellos igual utilizan un manual. Le digo, no es que yo no me opongo a lo que tú estés, ¿no? Pero hay algo tan sencillo que a nosotros, el método se llama Jesucristo, pero el método que Jesús nos ha enseñado y la doctrina que nos ha enseñado, hasta el día de hoy sigue dando frutos y transformando vidas. Y se llama Jesús, ¿por medio de qué? De la doctrina y todo lo que nos va enseñando. Y en este caso, ¿qué es? Un ejemplo, el nivel 1 que estamos viendo. Y la tercera sesión que se llama, ¿cuál es? La estrategia, Pablo. Cada uno de nosotros debemos de saber y entender algo, hermano. A veces Jesús trabaja de una manera diferente en nosotros de poder saber. Ya sé que aquí, un ejemplo, si tú llevas pan y café a la Condesa, ¿crees que se van a formar? No. No se van a formar. Sí, es Starbucks, sí. Bueno, sí, pasan por el Starbucks. Pero ¿qué pasa y qué sucede? Una vez, creo que no sé si fue mi hermano Beto, pero fueron de la fundación y nos dijeron a todos los líderes, fíjate esta estrategia, hermano, fíjate esta estrategia que hicieron ellos. Todos van a invitar a alguien y le vamos a poner de 5 pesos para cada quien dentro de la sala, ¿para qué? Para turista, lo que sea. Tú con 5 pesos que le dieras en un interno y pudiera sentarse, ¿qué crees que iba a suceder? No, hermano, todos sentados, o sea, a reventar la sala, hermano. Y está bien esa estrategia, ¿por qué? Porque la necesidad en ese reclusorio o en ese penal, o las personas que, pues ya tengo lo de mi lista. Ya tengo, con irme a sentar ya tengo lo de mi lista. Es una estrategia muy buena, hermano, que Jesús ocupó ahí. ¿Y qué? No podemos saber, solo Jesús sabe. Pero sé que en ese momento hubo fiesta en el reino de los cielos porque sé que se arrepintieron varios, hermanos. A lo mejor, no sé, eran 500, 600, 300, 200 abarrotadas las sala. Pero sé que mínimo uno aceptó a Cristo en su corazón. Y la estrategia, al final de cuentas, siguió siendo la misma. Se llama Jesucristo. Por eso es de que muchas de las veces debemos de saber y comprender a quién estamos tratando de alcanzar. Si no te ha surgido un efecto es porque Jesús te manda a hacer todo este listado y veas y visualices dentro de tu vecindario, dentro de tu colonia, dentro de donde tú vives y hagas esta lista. Les comento y les comparto. Mi esposa y yo un día nos dejaron igual en una tarea, creo era en el clip, no me acuerdo, hermano. Y teníamos que salir a hacer igual una encuesta y 10 preguntas. Y dentro de esas 10 preguntas iba uno, pues igual, ¿no? ¿Quiénes son los cristianos? No, pues hipócritas, ¿no? Ya sabes cómo no, esto, el otro. No, ¿por qué no esto? Y una de ellas igual esto, ¿qué te gustaría ver, no sé, en un cristiano? Y pues, no, pues que hablara con la verdad o que realmente supiera que hay una iglesia, porque no se sabe. Entonces, ¿qué empecé a ver? Un resultado es que yo pueda hacer público que aquí en el 386 hay una iglesia. Entonces, ¿qué es? Pues traté de abrir la puerta y pues subirle, ¿no? Los zapatos. Independientemente de hablarles y hacerlo. Entonces, ¿a qué vamos con esto?
Todas estas preguntas son demasiado necesarias para que tú puedas aventar el anzuelo. Otra cosa también, a lo mejor me salgo del tema, pero es algo que Dios me hablaba hace un rato. Cuando tú inicias la iglesia en casa, cuando estás en la iglesia en casa, yo la inicié con mi esposa. La inicié con mi esposa y pasó, creo que un año, hermano, nada más, sí. Y nos cansábamos de evangelizar, y nos cansábamos de evangelizar, y nos cansábamos. Y dije, no, pues ya acabé la segunda, la tercera, la Rubio, ya, hermano, ya acabé, pero pues no. Pues a orar, y a proseguir y a seguir. ¿Y a qué voy? Todas este tipo de preguntas te son necesarias y te son útiles. ¿Para qué? Para poder seguir aventando el anzuelo, evangelizando y sabiendo cuáles son las necesidades básicas ¿de qué? De tu colonia y de tu vecindario. Ahora viceversa, igualmente cada uno de ustedes, la casa de misericordia, mi hermano Paco, ¿por qué le habrá dado ese ministerio? Porque Dios también lo tuvo que haber capacitado para ver cuál es la estrategia para que ustedes puedan saber que el único que cambia y el método se llama Jesucristo. Entonces podemos saber que en la estrategia siempre va a poder cambiar en conforme a qué, al lugar donde podamos estar, pero el método nunca, y ese se llama Jesucristo. Siempre, hermano, absolutamente siempre. Por eso dice, perfil del vecino y la señora vecina. Cada discípulo debe contestar para el lugar donde vive, considerando cuál es el estatus socioeconómico, lo que les acabo de decir, hermanos, qué nivel de educación tiene, a qué se dedica la mayoría, hay desempleo, cuál es la religión de la mayoría, son muchos o pocos religiosos, qué música les agrada, hay desintegración familiar en los hogares, cuáles son sus principales temores, cuáles son sus principales intereses, cuáles son sus mayores necesidades. Hacer una lista del perfil del vecino típico que vive en tu colonia. Esto es muy útil para saber sus necesidades, para poder ganarlos para Cristo. Vamos a ver las necesidades de nuestros vecinos. El perfil de una persona extranjera en un pueblo o ciudad. Desconfiados, necesidad de trabajo, seguro médico, transporte, melancolía por su tierra y familia, muy religiosos, les agrada la música alegre, necesitan consejería, legal para arreglar sus papeles, vienen con problemas familiares, vienen con deseos de mejorar sus vidas. El perfil de una persona en una colonia rica, lo que les comentaba, hermano. Bien educados, les gusta su trabajo, donde viven, creen estar satisfechos. Salud y gimnasia son sus deportes, les gusta estar en un grupo grande. Escépticos de la religión organizada, les agrada la música contemporánea, hoy goza más de la vida que hace 5 años, prefiere lo casual informal sobre lo formal. Se sobrepasa en tiempo y en dinero. Todos tenemos necesidades de todos. Algo que podemos entender y que Dios me enseñó algún día, amados hermanos. Tú podrás decir, Jesús vino, como les hemos visto la palabra, ¿a los qué? A los pobres, a los necesitados. Y tú puedes decir, pues en esos lugares ricos también están pobres. ¿Por qué? Porque están vacíos por dentro. Están vacíos por dentro, hermano. Entonces, por eso dice, y lo que nosotros, y al menos yo siempre enseñaba dentro de la visión, todos tenemos necesidad de Dios. Absolutamente todos. Pobre, chico, grande, chaparrito, quien sea, todos tenemos necesidad de Dios. Pero no nos acercamos por el qué dirán o por el saber que muchas de las veces, a veces la estrategia de la iglesia no ha funcionado como tal. Pues por eso es de que muchas de las veces tú en la iglesia, en tu vecindario debes de saber qué preguntas pertinentes debes de hacer, cómo viven o cómo están, para qué, para poder lanzar el anzuelo, poder evangelizar y poder invitarlos a que a congregarse, a poder ir a la iglesia, a saber qué es la iglesia. Porque al menos en lo particular,
tú sabías, o al menos cuando pasabas o veías o los veías, tú sabías por qué alzaban las manos, tú sabías por qué aplaudían, tú sabías el motivo de todo. El nivel 1 te desempapa y te enseña todo de lo que es la iglesia, hermano. Y hoy en la tercera sesión del saber qué es la estrategia, el saber que Jesús planteó una estrategia. Jesús tenía una estrategia y esa estrategia era solamente ¿cuál? Entrenar a 12 ¿para qué? Para que su reino se pudiera expandir. ¿A qué voy con todo eso, amado hermano? De que muchas de las veces la estrategia que ocupamos siempre debe de, y como lo veíamos, apegado siempre lo más que se pueda, ¿a qué? A la palabra de Dios, a Jesús, a Cristo. Hoy en la actualidad en la iglesia, lamentablemente, estaba escuchando un estudio y decía, ya no entrenan, sino entretienen. Hoy en la iglesia solo entretienen y ya no entrenan, porque el método de Jesús era entrenar, no entretener. Y por eso la estrategia de Jesús sigue activa hasta el día de hoy, que sigue cambiando y transformando vidas. El autor y consumador que se llama Jesucristo, y que lo que busca esta estrategia es que todos vayan, ahorita vamos a ir ver más adelante, a ese circulito que tú tienes ahí, hermano. La asistencia ocasional, el poder saber que tú tienes, que Jesús se interesa por ti, de que tú puedes hacerlo, hermano, y que puedas llegar a ese centro, a ese centro que es muchas de las veces. Nunca en mi vida me imaginé estar pudiendo enseñar sabiendo que Jesús ya tenía una estrategia y un propósito para todos y cada uno de nosotros. Porque ese es su propósito, el que tú te puedas entrenar y no entretener. Tú vas al grupo y vas a la iglesia muchas de las veces con una función a matar o a perder el tiempo. Jesús no va por eso. Va con el enfoque aquí a cambiarte, transformarte para poderte entrenar, capacitar y saber lo que va a hacer contigo en 1, 2, 3, 4 años. Tú no lo sabes, pero ¿sabes quién sí lo sabe? Jesucristo. Jesús. Por eso es de que la estrategia hasta el día de hoy y el método que a nosotros nos ha enseñado hoy en Fundación, el manual, todo la palabra de Dios es porque va pegado a lo que Dios nos ha enseñado, a su bendita palabra, hermano. A veces yo platicaba, ¿no? Ay, si le agregaras esto, mira, si va dentro de la palabra de Dios, adelante, pero si no, dijera por él, hermano, no te pachicletes, quita tu conocimiento, lo que quieres agregarle, el método hasta el día de hoy. Por eso es de que yo les decía, ¿qué estrategia ocupó conmigo Jesucristo? ¿Qué estrategia está ocupando Jesucristo contigo? ¿Cómo te está carreando a la iglesia? ¿Cómo te está llevando a la iglesia? ¿Cómo te evangelizó o te llamó para qué? Para que escuches su bendita palabra, hermano. Porque la estrategia fue diferente, puede ocupar, no sé, en unos un café de un pan, en otros economía, en otros un abrazo, en otros una administración, en otros una oración, no lo sé, hermano, pero la estrategia puede cambiar, pero Jesucristo sigue siendo el mismo y sigue latente y el método sigue funcionando. Por eso cuando siempre a menos nos dicen, es que su manual, es que esto, no es eso, hermano, es que Jesús nos ha enseñado esta doctrina, ¿por qué? Y hasta el día de hoy el método sigue vigente y sigue transformando vidas, sigue transformando, ¿qué? Corazones. Y no es porque sea el manual, sino porque es Jesús mismo, es Jesucristo y su palabra, hermano. Porque cada una de las cosas que tú vienes y aprendes conforme a lo que estamos viendo y en esa hojita, hermano, viene conforme a la palabra de Dios. Por eso es que hoy en la actualidad nosotros debemos de poder saber que al venir aquí pudiéramos decir son horas matadas, tiempo perdido. Sí me toca. Sí me toca que me lleven. Me toca eso. Pero sin saber que en Jesucristo te estará entrenando, capacitando para algún día hacer lo que Él tiene en ti grande. Sin saberlo, hermano, sin entenderlo. De verdad, o sea, de verdad Dios es tan poderoso, tan maravilloso, que sin saber, igual como te lo comenté y te comenté un poco de ese testimonio, hermano, cuando llegué yo decía, no te juzgan, no te ven mal, pues ya te sientes bien, ¿no? Porque pues ya vas así.
Posteriormente empieza a trabajar Dios y a trabajar y a trabajar y a trabajar y sigues permaneciendo y de la asistencia ocasional sigues y prosigues porque Dios tiene un propósito y su estrategia nunca va a fallar porque Él es Dios y porque Él sabe lo que hace, pero en cada uno de nosotros es totalmente diferente. El primero necesita organizar su vida, el segundo llenar su vacío. La estrategia de Jesús funciona para todos. La estrategia de Jesús funciona para presos y libres, para sabios e ignorantes, profesionistas y analfabetos. Necesitamos enfocar en conocer el perfil para alcanzarlos con la estrategia de... Esta gráfica con estos círculos representa la estrategia de Jesucristo que hemos adoptado en la iglesia en casa, basado en lo que Él prometió en Hechos 1:8. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, que representa el lugar donde vivo, en toda Judea, lo que nos rodea, en Samaria, los lugares cercanos, y hasta lo último de la tierra. Aquí hay 5 círculos de compromiso que definen el proceso hacia la madurez. El círculo de más afuera es la comunidad, el círculo blanco. El círculo celeste, que es el que sigue más adentro, es la multitud. Luego el círculo azul claro, que es la congregación. Luego el círculo azul un poco más fuerte, que es el grupo de compromiso. Y hasta el centro está el círculo azul fuerte, que es el grupo de líderes. Al grupo de líderes que están en el núcleo, que se conoce también como el núcleo, son los líderes. Al grupo de compromiso se le conoce como los miembros maduros. Al grupo de la congregación se le conoce como los miembros. Al grupo de la multitud se le conoce como la asistencia regular. Y el grupo de la comunidad, la asistencia ocasional o lo que nos rodea. El propósito de la iglesia en casa es dirigir a la gente hacia el centro del círculo a través de un compromiso espiritual personal para después enviarlos a la comunidad a repetir el proceso. Veamos a detalle los 5 círculos de compromiso. En la iglesia en casa tenemos 5 diferentes objetivos. Lo primero que hay que entender cuando explicamos esto es que cuando mencionamos la iglesia nos referimos a todas las iglesias en casas, no a un edificio o templo o a una sola casa o una sola iglesia en particular. Aun cuando cada iglesia en casa es autónoma, como vamos a ver en la siguiente clase, no tenemos nosotros un centro o un líder principal. Cada líder de cada iglesia en casa es el líder principal de esa iglesia. Sin embargo, el grupo de los líderes de las diferentes iglesias en casas conformamos el núcleo o el centro, o los líderes de la iglesia que se forma de las iglesias en casas y tenemos comunión unos con los otros porque somos partes del mismo cuerpo. Por ejemplo, supongamos que empieza desde cero. Si sigue al pie de la letra el método, la estrategia de Jesucristo, en 1 a 3 años ya habrá enviado a esa familia con la que empezó a hacer iglesia en su casa y ya serán 2 casas donde se hagan reuniones. Si ambas casas repiten el proceso, en 3 años cada casa enviará otra familia a hacer lo mismo y ya serán 4. Si continúan de la misma manera y la responsabilidad de nosotros como líderes es asegurarnos de eso, de que todos sigamos la misma estrategia y el mismo método de Jesucristo, después serían 8, luego entre 1 y 3 años 16, luego 32, luego 64, hasta llegar a ser un promedio de 100 en un promedio de 12 años, tomando año y medio y máximo 2 para la multiplicación, y crecería a 100 iglesias en casa porque el crecimiento es exponencial. Veamos entonces el significado de los círculos. El centro de nuestra iglesia no es un edificio, no es un lugar o una iglesia madre, sino las personas que han sido enviadas a iniciar la iglesia en su casa y que están repitiendo el proceso. Ellos son los líderes, son los que han iniciado una iglesia en casa, los que sirven en algún ministerio como cárceles, hospitales, niños de la calle, evangelismo, casas hogar, centros de rehabilitación, orfanatorios, etc. Son los que han sido enviados a repetir el proceso de evangelizar, entrenar y enviar. La manera en que
entramos en el centro, en el núcleo, es estudiando la clase del nivel, desde el nivel 1 hasta el nivel 4. Cuando termina el nivel 4, debe tomar el entrenamiento de liderazgo avanzado, que es el callado del pastor y el manual de crecimiento para líderes. Los del centro realmente son las personas que hacen funcionar la iglesia, los que ya iniciaron iglesia en casa u otra casa. La meta para usted, para que llegue al centro, es que al llegar al núcleo sea enviado a su casa o a otra casa a repetir el proceso. Esa es la meta con cada uno de los que discipulamos. El próximo grupo es un poco más grande. Nosotros llamamos a ese grupo los comprometidos. Son las personas que han tomado el nivel 2 y ya han empezado el nivel 3. Son las personas en la iglesia que están comprometidas, aquellos que están creciendo en su fe cristiana, son creyentes fuertes, pero por alguna razón u otra todavía no están activos en el ministerio. En el nivel 2 les enseñamos los 4 hábitos esenciales que se necesitan para el crecimiento. Si fuera abandonado en una isla y aprendiera las cosas que enseñamos en el nivel 2, usted crecería espiritualmente de todas maneras. Mientras se enseña el nivel 1, se debe enseñar el nivel 2 y 3 a las personas que han terminado esta clase. Las personas que son comprometidas se han comprometido a los hábitos del crecimiento espiritual. Ellos están creciendo en el Señor y esa es la clase del nivel 2, en donde revelamos los secretos a voz pública, porque dejan de ser secretos cuando se conocen y están allí a la luz de todos en la Sagrada Escritura, los secretos del crecimiento cristiano. Ellos han terminado los niveles 1 y 2 y han empezado el nivel 3 para involucrarse en el ministerio. El próximo grupo es un grupo más grande. Vamos del círculo más pequeño hacia afuera. Este círculo un poco más grande son actualmente los miembros de la iglesia. Son personas que han tomado el nivel 1 y se han comprometido a ser miembros de la iglesia. Usted no es miembro de la iglesia en casa hasta que se haya comprometido voluntariamente con el Señor y con la iglesia en casa, y uno de estos compromisos es estudiar esta clase precisamente. Al final de este curso, de la 4ª lección, vamos a hacer una oración de compromiso voluntario si usted decide unirse a la iglesia en casa. Nosotros llamamos a ese grupo la congregación. Usted que está tomando este curso, lo está tomando porque queremos que se una a nosotros, que sea miembro de la iglesia en casa y empiece a crecer espiritualmente. La congregación es ese círculo un poco más grande, comprometido al número de miembros. Son más que asistentes, son realmente miembros de nuestra iglesia. Han cursado el nivel 1, se han bautizado en agua, hacen las tareas y se les anima a tomar el nivel 2 para que crezcan espiritualmente y avancen en la misión que Dios tiene para sus vidas. El próximo grupo son los comprometidos a la asistencia. Es el grupo que se presenta a las reuniones de iglesia en casa. Los llamamos asistentes por razones obvias, porque no han sido bautizados, no hacen tareas, no participan en los seminarios de enseñanza mensual, pero no se les presiona. Tampoco se les obliga ni se les condiciona, simplemente les damos tiempo y oramos por ellos para que Dios a su tiempo ponga en ellos el querer como el hacer para crecer espiritualmente y empezar por comprometerse a Jesucristo y a la iglesia en casa. Y llegamos al último círculo. El círculo exterior es lo que llamamos la comunidad. La comunidad son aquellos que queremos alcanzar para Jesucristo. Queremos que vengan a conocer a Cristo, queremos seguir alcanzándolos. Mientras haya personas que nos rodeen en nuestro barrio, localidad o colonia, la iglesia debe seguir creciendo y multiplicándose. Nosotros no crecemos para nuestro beneficio. Hay que entender, sin embargo, el crecimiento a la luz de la Biblia. La mayoría confunde engordar con crecer. De acuerdo con lo que enseñó Jesús y el ejemplo de los primeros cristianos en la primera iglesia, o la iglesia primitiva como se le llama, el crecimiento no se mide por la cantidad de asistentes, sino por la cantidad de enviados. Una iglesia grande no es aquella que congrega más personas, sino la que envía más ministros. El crecimiento numérico es engañoso.
Los panteones también crecen, pero son puros cadáveres que los componen. Las guarderías también crecen, pero son puros bebés. La iglesia de éxito no es aquella que congrega a muchas personas, sino la que envía a más personas. Lo voy a repetir. La iglesia de éxito no es aquella que congrega a más personas, sino la que envía a más personas. En el libro de Hechos nos encontramos que crecía el número, no encontramos que crecía el número de los creyentes. En Hechos no dice que crecía el número de los creyentes, sino más bien que se multiplicaba el número de los discípulos. Siguiendo el método y la estrategia de Jesucristo, crece y se multiplica el número de los discípulos, creyentes comprometidos y en crecimiento, que serán enviados y repetirán el proceso. La iglesia en casa no existe para entretener a los asistentes, ni tampoco para retenerlos, sino más bien para entrenarlos a fin de que crezcan espiritualmente y luego enviarlos a la comunidad, sacarlos de la iglesia. La meta es alcanzar la comunidad. El objetivo de la iglesia en casa es mantener a las personas trasladándose de un círculo hacia otro, hacia el centro, animándolos al compromiso espiritual para que sean enviados de nuevo a la comunidad a repetir el proceso. En otras palabras, nuestro objetivo es sacarlos de la iglesia a través de este proceso de Cristo para que ellos sean enviados y empiecen a ser iglesia y no dependan de nosotros. Por ejemplo, la meta de nuestra iglesia es trasladar a la comunidad a la multitud. Invitamos a las personas que nos rodean, familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, para que asistan a las reuniones de iglesia en casa, aunque sea una vez. Esa es la multitud. No todos los que vienen se quedan, pero hay más probabilidad de que alguien que venga se quede que si nunca viene, ¿verdad? Tienen que venir. Y hay quienes vienen una sola vez y nunca más vuelven. Hay quienes vienen 2 o 3 veces y nunca más vuelven, pero hay quienes sí vienen y se quedan. Y después se vuelven grandes líderes y se vuelven grandes siervos de Dios. Después queremos que la multitud, los que se congregan, sea trasladada a la congregación. O sea, aquellos que vienen de vez en cuando se congreguen regularmente. Deseamos que las personas que asisten conozcan a Cristo. ¿Cómo lo conocen? Estudiando el nivel 1 y el módulo de la persona de Jesucristo. Y como resultado, se bautizarán en agua y harán un compromiso personal con Jesucristo y con la iglesia en casa. Enseguida, deseamos que esos miembros realmente empiecen a crecer en su fe, establecidos en lo básico de la fe y transferidos a los comprometidos. ¿Cómo llegan al círculo de los comprometidos? Estudiando el nivel 2 y los módulos enseñando a Jesucristo, habiendo empezado a practicar los hábitos hacia la madurez espiritual en sus vidas personales. Entonces, queremos estimular a los comprometidos a encontrar un ministerio donde puedan reciprocar, puedan servir, usar sus talentos y habilidades y se involucren en servir a los demás. Nosotros queremos transferirlos al centro, al núcleo, estudiando el nivel 3 para que se involucren en el ministerio y se conviertan en líderes. Una vez en el núcleo, procuramos que tomen el nivel 4 para que sean enviados a iniciar la iglesia en su casa o en otra casa, sea enviado a evangelizar, sea enviado a servir, sea enviado a dar, sea enviado a establecer el ministerio y sea enviado a hacer iglesia tal y como lo hizo Jesús con sus discípulos. Así es. Ahora, para poder nosotros proseguir, y esto, hermano, ya vimos el círculo de compromiso. Honestamente, autoexamínate y tú podrías decir, ¿en qué lugar me encuentro yo? ¿En qué lugar puedo estar yo? ¿Por qué? Porque sé que el propósito de Dios se cumplirá y llegaré ¿a dónde? Al centro a donde Dios quiere tenerme. Y dice que es el grupo de líderes. Vuelvo y reitero, como te lo decía, hermano, así como te ves, yo lo hice, hermano, de la misma forma. Sin saber el por qué ibas, anotabas, hacías sus tareas y esto de saber
que la estrategia de Jesús se iba a cumplir en tu vida. El método que Jesús hacía se iba a cumplir en tu vida. Por eso ahorita toda la explicación que acabamos de escuchar, hermano, radica en algo y en que al tomar el nivel 1, Dios te va abriendo el panorama y te va quitando ese velo para saber el por qué vas a la iglesia, qué es la iglesia. ¿Y qué estrategia Jesús te mostró, te enseñó para qué? Para poderlo hacer y poderlo llevar por obra. Realmente es algo impresionante lo que Dios hace en cada uno de nosotros. Por eso dice, y para poder pasar a lo siguiente, algo que Jesús nos ha enseñado. Llegamos y podemos llegar con una ideología o con algo totalmente diferente, como lo veíamos y nos lo enseñaban o la explicación que nos daban ahorita. Unos podrán ir por primera ocasión, otros podrán estar persistiendo y siguiendo, pero sin sabiendo el motivo por el cual. Pero hay algo muy indispensable que Jesús al final del camino va a ser en ti, y va a ser el que tú te puedas comprometer dentro de él. Vuelvo y reitero, hoy en Casa de Misericordia y en la iglesia o cuando nosotros nos congregamos, siempre Jesús te lleva más allá. Y cuando la estrategia de Jesús va funcionando y va siendo del método que él va utilizando, que hasta el día de hoy sigue latente, ¿cuál es? A acorralarte y a llevarte a ¿qué? A hacer un compromiso con él. De la misma forma, vuelvo y reitero, lo que tantas veces les ha enseñado Dios a cada uno de ustedes. Puede hacer y puedes durar, no sé, y cumplir tu periodo en el grupo, pero si tú no te comprometes con Dios, no va a suceder absolutamente nada. Por eso Jesús y la estrategia de Cristo es siempre poder atraer, ver de qué manera, y de esa manera cuando tú menos veas, ya estás adentro y Dios te va a llevar al centro del círculo, tarde o temprano. ¿De qué manera? Solamente lo sabe porque lo acabamos de ver y lo estamos estudiando ahorita, hermano. La estrategia es totalmente diferente en cada uno de nosotros por la circunstancia en donde nos podamos encontrar. El núcleo donde nos podamos desenvolver, en donde nosotros podamos estar. Por eso es que vuelvo y reitero, nosotros debemos de saber que Jesús es tan maravilloso, que es poderoso, que Él ocupa cualquier cosa, como lo que Él ha dejado como estrategia, ¿para qué? Para acarrearte y hacer lo que ahorita, la explicación que Dios nos daba. Poder que tú y yo podamos llegar a ese punto y puedas ir y hacer lo mismo, ¿dónde? En tu casa. El día de mañana, yo igualmente, ¿no? Yo no comprendía eso. Después que te empiezas a estudiar, que Dios te empieza a entrenar, no a entretener, a entrenar, a capacitar, a instruir por medio de su bendita palabra, su Espíritu Santo, hermano. Ahora sí, el compromiso llega y luego, en el preso que, llegando, no, pues a mí, le voy a enseñar a mi esposa, o bueno, los que, si no lo dejó, no, pero o ya encontraron una ayuda idónea, a mi papá, a mi mamá, a mis hijos, y ya empiezas a como que crear estrategias, ¿sí me doy a entender? Lo que quieres. Sabemos que sus planes son diferentes y ya una vez después él sabrá lo que va a hacer, pero ya está comprometido. ¿Y por qué? Porque sabes lo que ya Dios empezó a enseñarte. Ya sabes lo que Dios empezó a mandarte. Muchas de las veces yo decía, y de la misma forma lo que acabamos de ver, la iglesia de éxito no es por el número de ¿qué? De congregantes. No es por el número de miembros, no es por el número, sino por ¿qué? Por las personas que son enviadas, que son ahora sí que capacitadas para poderlas enviar. Acá a través de esto, o lo que a mí Dios me enseñaba que era, hermano. Que un día un hermano, bueno, igual un día me dijo, ¿sabes? No hay una etapa, ¿cómo se dice? Un tiempo específico en que una persona pueda permanecer dentro de la iglesia. Pero si esa persona permanece dentro de la iglesia como tu discípulo más o congregante más de 2 o 3 años, has perdido. Porque ese tiempo es lo que él ya debe de estar haciendo. ¿Dónde? En su casa. En su hogar. Entonces, cuando eso que dice, ok, o sea, entonces, ¿y qué? Muchas de las veces, y aquí desengloba todo lo que acabamos de oír.
uno no hace tareas, uno no esto, no diezma, no eso, pero al final de cuentas va a terminar comprometiéndose, que es lo que ahorita vamos a ver, el pacto al compromiso de poder establecer que esa obligación o trato a cumplir con quién, con Dios, para poder llevar a cabo todo lo que Dios te va mandando y te va haciendo. El poder, como te lo dije, el hacer tareas, el hacer cada una de las cosas, tú podrías decir, ¿eso qué? Es una bendición y el poder nosotros saber que hasta eso es parte del método y la estrategia que Jesús ocupa para poderlo hacer. Y un ejemplo te voy a decir. Mi mamá no sabía casi escribir. Pues al hacer tareas de esto, ¿qué crees que aprendió? A escribir. A leer. Porque primero para poder hacerlo, ¿qué crees que hacía? Pues hasta le costaba voltear a ver a mi papá y le copiaba, ¿qué? ¿Eso cómo se hace? Y le hacía de verdad, porque mi mamá apenas si tenía, bueno, no terminó en la primaria. Mis tíos le hacen burla porque dicen, no, dice, a ti te sacaron cargando, pues como de 14, 15 años de la primaria. Porque pues en ese tiempo, pues dicen que la situación era precaria, casi las familias eran de 16 hijos, 12 hijos, o sea, era totalmente diferente, pero independientemente de esto, la estrategia que ocupó para mi madre es poder decir, hasta tareas hacía, porque a Jesús no se le sale nada de control, hermano. Y su estrategia sigue en pie, como se lo dije, puede cambiar para todos y cada uno de nosotros, por el método, perdón, por el área o donde nos movemos, pero el método sigue siendo el mismo y se llama Jesús. Y a donde te quiere llevar es al centro, donde dice, grupo de líderes, y que algún día tú vas a estar haciendo también esto mismo en tu hogar, en tu casa, a donde Dios te mande para poderlo hacer y el evangelio se pueda extender. Ese es el propósito, esa es la meta. Por eso es de que muchas de las veces nosotros no podemos comprender esto, pero debemos de entender que Dios es tan poderoso, está al tanto de todo, hermano, que todo está al tanto de él. Por eso el objetivo de la iglesia en casa es mantener a los creyentes trasladándose hacia el centro del círculo para llegar a dónde? Al posterior, la comunidad. El objetivo de la iglesia en casa es mantener a los creyentes a los congregantes trasladándose de los círculos en círculos a llegar hasta la. Cada uno de nosotros debemos de saber ustedes que no es coincidencia, no es suerte, no es nada de que tú estés sentado ahí, que estés en la casa de misericordia, cada congregante que nosotros podamos tener o que algún día nosotros también fuimos. Jesús es tan poderoso y es maravilloso. Por eso dice, reforzamos 4 áreas básicas. El propósito de la iglesia en casa es dirigir a la gente hacia el centro del círculo para después enviarlos hacia afuera a través de compromisos. Y reforzamos 4 áreas básicas. Número 1, pacto de compromiso. Este es un compromiso a el Señor Jesús y a la iglesia en casa. Ahí en el número 1 le van a poner pacto de compromiso. Este es un compromiso a el Señor Jesús y a la iglesia en casa. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Entonces, ¿qué podemos ver en el número 1? Pacto de compromiso. Ahora, el compromiso es la obligación que tú y yo contraemos a cumplir algo con alguien. En este caso, ¿quién es? Jesús. Cristo, hermano. Jesucristo. Por eso debemos de saber, ¿y por qué dice? Por eso pacto dice, es el trato entre uno, dos o más personas por cumplir. Hoy, en el nombre de Jesús, si hay algo en lo cual, en el círculo donde te encuentres, haz un pacto de compromiso con Dios, a esforzarte, a saber que cada pregunta realizada, cada tarea, cada versículo memorizado,
es parte de la estrategia del Señor. Es parte para llegar al punto donde Él te quiere llevar. Donde él te quiere tener. ¿Para qué? Para que vayas y hagas lo mismo, hermano, de verdad, en el nombre de Jesús. Al principio no podemos entender la magnitud de lo que Dios está haciendo en ti y en mí. Por eso es que la estrategia de Jesús nunca va a fallar y nunca falló. Y va a ocupar lo necesario para siempre atraerte y llevarte a donde Él quiere. Y es siempre a entrenarte, capacitarte y puedas ir y hacer lo que Dios te manda. A veces cada uno de nosotros, ¿sabes qué sucede y qué pasa, hermano? Yo le decía, detrás del púlpito, hermano, no hay hombres letrados, no hay hombres con posgrados, son hombres comunes y corrientes como tú y como yo, hermano, cambiados y transformados a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, para poder ir y llevar las buenas nuevas de salvación. Nada más, hermano. ¿Y sabes quién es el que lo hace? No tú, no yo, su Espíritu Santo. A veces yo decía, no, ¿yo cómo? Y a pesar de que traigo una licenciatura, hermano, no, pues yo cómo me voy a parar ahí. No es de que sepas, no es de que hayas estudiado, es de que Jesús, su estrategia nunca va a fallar, su método nunca va a fallar para trasladarte al centro y puedas ir a tu comunidad, puedas ir a los demás a decirles lo mismo que un día Dios te dijo a ti. Dios te ama y tiene un plan para tu vida. Así te ven, Cristo te ama. Aquí está, ahora sí dice, enseñando a la persona de Jesucristo. Jesucristo y nivel 1. Pues ese momento cuando llegó a mi vida, yo le dije, Señor, ¿y qué hago? Pues dame lo que he recibido de gracia, pero pues si nada más tengo los, no sé, 4 niveles y los módulos, con eso tienes, empieza. Dale. Yo le decía, pero ¿cómo si todavía no he tomado el callado del pastor, todavía no he hecho esto? Y así empezó Jesús, hermano, igual, con puro, de mi edad, de la misma forma. Chamaco arrebatados, tontos, locos. De verdad, hermano, de verdad. Pero ¿a qué voy con todo esto, hermano? Su estrategia funcionó. Jesús no se le sale nada de control. Pero sí es necesario que nos capacite y nos entrene y hacer todo este listado y ver todas las necesidades que hay dentro de nuestro vecindario, la localidad, donde nos estamos desenfocando. Por decir, mi hermano Paco, ver qué es lo que ustedes necesitan, ver por dónde Dios, cuál es la estrategia que Dios ocupa para cada uno de ustedes. No como el grupo normal, no, pues sí, ahora sí ya media luz y esto. No, eso... Jesús es totalmente diferente, hermano. Y Jesús nunca se le sale nada de control. Su estrategia, por eso a nivel 1, descubriendo la iglesia, Jesús siempre nos va a considerar parte de su iglesia. Todos los de aquí ya se han bautizado. Amén. ¿Han recibido a Cristo en su corazón? Amén. Empiezan a asistir con regularidad. Amén. ¿A dónde los va a ir trasladando Jesús tarde o temprano ese círculo? A ese círculo tarde o temprano y te va a enfocar Cristo. ¿Para qué? Para que puedas y vayas. Dijeron por ahí, mi hermano, Dios no te trajo a calentar bancas. Te trajo ¿a qué? A capacitarte, entrenarte y vayas y des de gracia lo que recibiste de gracia. Sí, amén. Es lo que realmente la estrategia de Jesús que nos ha enseñado, hermano. Por eso yo siempre he podido decir, Señor, permite esto. Y cada persona que llega, oro y le digo, Señor, permite que en un tiempo no muy lejano la iglesia sea establecida ahí, sea establecida en Tláhuac, sea establecida aquí. Hoy, la estrategia que Dios hoy he podido ver en la iglesia, en mi casa, en la casa que Dios me ha dado, nadie es de mi colonia. Todos son de por acá. ¿Pero qué crees? Ya hay una iglesia ahorita en Tinaco, o sea, hay una en Tláhuac y hay otra en la Agrícola. Y digo, y a veces me digo, no, pues estoy, como cuando hace la pregunta luego mi hermano Beto, ¿no? ¿Cuánto de tiempo llevas de cristiano? No, pues tanto. ¿Y cuántos versículos? No, pues ya, como dijera mi hermano Ramón, ¿no? ¿Cuál? ¿Por qué? Porque te acaba Jesús y dices, no, no sé, 13 años y nomás me sé 70 versículos, 40 versículos, ¡pum! Viceversa en la iglesia en casa, pero ¿qué crees? No es porque llevemos carrera, sino ¿por qué? Porque Dios establezca y dé fruto en tu vida y puedas hacer lo mismo que Él te mandó a hacer, hermano. Nada más.
Nada más. El objetivo de la iglesia y la iglesia de éxito no es porque tengas una congregación llena, sino porque el que tú cada vez envíes más personas a hacer lo mismo. Esa es la iglesia de éxito. Ese es el líder o la persona que realmente ha entendido y ha pasado por el nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4 y lo que acaba de decir ahorita mi hermano. Y poder tomar el callado, etcétera, etcétera, etcétera. Y nunca vamos a acabar de aprender. Pero algo sí te quiero compartir y decir, hermano. Por eso Dios te dice pacto. Un trato que tú hagas con Dios, a que comprometerte, obligación a cumplir con alguien. ¿Y quién es? No con el hombre, no con el pastor, no con Cristo. Tú con Él, a poder decir, me comprometo ¿a qué? ¿A qué? A la iglesia. No al es que el pastor es remolón y me manda por el agua y me manda por esto. Haz ese compromiso, no es a Él, es con Cristo. Es con Él. Porque ese pacto te va a llevar a, ¿qué? A crecer y que llegues a ese punto. ¿A dónde? Al del medio. ¿En qué lugar ahorita te encuentras tú? Autoexamínate, autoexaminémonos. Autoexaminémonos, hermano. En el nombre de Jesús. Por eso es de que muchas de las veces nosotros debemos de saber, hermano, que la estrategia de Cristo es poderosa. Tú, el día de mañana, esto que estás aprendiendo, lo vas a llevar a cabo algún día. ¿Dónde? Tu vecindario, donde tú te encuentres, a donde Dios te mande. Donde Dios te ponga. Tú podrías pensar, pues es que me va a regresar a la doctora, ¿no? ¿Eso qué tal si te lleva a Tijuana? Tú no sabes cómo se llama. Pero ¿qué crees? Vas entrenado y capacitado. ¿Para qué? Para cumplir lo que Dios. Por eso es de que muchas de las veces no podemos entender qué es la iglesia, dónde, o qué, para qué vamos a la iglesia. Te vuelvo a repetir, para mí este curso fue de suma importancia en mi vida al principio. ¿Por qué? Porque no tienes ni la menor idea de lo que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Y en su tercera sesión dice nuestra estrategia, la estrategia de la iglesia. ¿Qué ocupa Cristo para poderte atraer, para saber? Tiene un plan para tu vida y que lo que Él más requiere es que hagas un pacto con Él. Por eso el número 2 dice pacto a la madurez. Ahí le ponen pacto a la madurez. Este es un compromiso a hacer todo lo necesario para crecer espiritualmente. En cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces dice, pacto a la madurez. Vimos, sé que al hacer ese pacto, hermano, y es hacer a todo. Hacer, dice, hacer todo lo que te puedan mandar a hacer, que es realmente para la redundancia. Que tú al hacer este pacto vas a llegar a también a cursar el nivel 2, que es lo que hablaba, y poder empezar a ver y poder empezar a madurar. Recuerda, la madurez no se mide por la edad, se mide por el estilo de vida, el compromiso, el pacto que tú hagas con Dios, cómo te rijas, cómo vivas, cómo te establezcas, cómo eres. Por eso dice que nosotros debemos de hacer un pacto a la madurez, y esto es un compromiso a hacer todo lo que sea necesario. Y veíamos también, creo, si es en el nivel 1 anterior, dice, ¿qué implica cargar su cruz? Hacer todo lo que sea necesario. ¿Y qué es hacer todo lo que sea necesario? Muchas de las veces piensan, ¿a poco es necesario estar cargando el garrafón del agua? Será necesario para que aprendas y para que madures. ¿A poco va a ser necesario que tengas que estar levantando la silla? Es necesario para que aprendas. Cada una de las cosas que Dios ha establecido dentro de su iglesia y tú puedas pensar, ¿eso no es bíblico? Dios lo permite para que crezcas, hermano. Para que crezcas y hagas un pacto con Él. Establezcas un compromiso con Él de decir, no la levanto porque me lo esté mandando, sí me sujeto y obedezco, pero la levanto y lo hago porque quiero agradarte a ti, Señor. Porque quiero hacerlo para ti, Señor. Porque quiero hacerlo. Cuando tú haces ese pacto y cuando tú haces ese compromiso, ¿qué crees? Tu enfoque cambia. El enfoque, la estabilidad, el hacer las cosas totalmente cambian. Totalmente cambia, te cambia totalmente el chip, porque si todavía no haces ese pacto para poder hacerlo para Dios,
vas a estar siempre de hostil y renegando a las cosas que Dios te ha mandado hacer. Por eso dice, hacer todo lo que sea necesario. Decía un hermano, no, es que un pastor, ¿no? Cuando yo me congregaba, no, es que, ¿cómo voy a ir por su comida si yo ni mi comida pido para mí? Pues si me mandó a pedir a la visita, pues mira, ni pido comida, ¿no? Algo Dios a mí me está enseñando. Yo no daré cuentas, ¿se puede dar cuentas? Yo lo hago para Dios. Y hasta el día de hoy eso es lo que me ha funcionado, porque es el pacto que tú haces con Dios a compromiso, a hacer todo lo que sea necesario. ¿Para qué? Para crecer, para ir más adelante. El tercero le van a poner ahí, pacto al ministerio. Este es un compromiso a usar los dones y habilidades dados por Dios para servir a Dios y a otros. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Amén. Ahora, hermano, por eso dice pacto al ministerio, y ministerio significa servicio, servir, hermano. Y por eso dice, este es un compromiso a usar los dones y habilidades dados para servir a quién, a Dios y a otros. Lo que Dios te ha dado es para qué, para poder ser de bendición. En este caso, por eso es de que el pacto que tú puedas hacer con Dios en el ministerio, en este caso, donde tú puedas acomedirte, donde Dios te haya puesto, donde Dios te esté utilizando, que si a ti tú sabes que pon las galletas, tú haces esto, tú haces el otro, comprométete con Dios. Y al comprometerle estás sabiendo que lo estás haciendo por Dios, porque el ministerio es servicio, independientemente de eso. Ahora, más adelante, para no confundirlos, también habrá otro tipo de ministerios y dones. ¿Para qué? Para que pueda ser de bendición a quién, a otros. Que pueda ser de bendición a los demás, que pueda ser de bendición ¿qué? A la iglesia, que puedas ver que realmente es esto. Una vez me decía un hermano, mira, el amor de Dios es una entrega incondicional sin recibir nada a cambio. Y así como llega el menesteroso, todo eso lo limpias. Pero también sabes cómo le puedes demostrar tu amor, no porque realmente llegues y lo abraces, sino simplemente sirviendo. Sírvele, lávale los pies, la herida y dale con todo. Cambia. Y era real, hermano. Por eso decía, ahí en la iglesia donde yo crecí, hermano, donde Dios me permitió, decía, ¿por qué le huyen todos ese ministerio? No, pues es que sí huelen bien feo. Y la verdad, yo estar detallándola, no. Pues no es donde tú quieras, es donde Dios te ponga y donde le puedas mostrar tu amor y servicio a Dios. ¿Para quién? Para los demás. Para los demás. Qué bonito es servirle al que viene bien bañadito, pásate, siéntate, con café como cargado o no cargado, pero que viene todo hecho del baño, no, una palabra, todo eso, hermano. O sea, es complicado, pero ese pacto es tuyo y mío, para con Dios, para servirle a Él, para darle el servicio a Él, hermano, para hacerlo con Él. Aquí no hay nadie que sea mejor que otro. Todos tenemos diferentes dones y habilidades, y todos necesitamos los unos a los otros. Un día usted va a estar delante de Dios y Dios va a decirle, ¿cuál fue tu ministerio? No queremos que solo tenga una respuesta insípida o que se quede callado. Nuestro trabajo como iglesia es prepararlo para el día en que esté de pie ante Jesús y Él diga, ¿cuál era tu ministerio? ¿Cumpliste tu llamado? Y puedas responder con certeza y seguridad, mi llamado fue este, mi ministerio fue este, porque cada cristiano debe tener un ministerio y eso nos lleva al cuarto nivel, que es el cuarto curso, que ya animamos a los que ya están involucrados en algún ministerio. Los animamos a tomar él. Misiones, 4 pactos a las misiones. Este es un compromiso a compartir las buenas nuevas a otros. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes,
y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Amén. Entonces, en el número 4 es pacto ¿a qué? A las misiones. Esto es un compromiso ¿a qué? A compartir. Y por eso nos manda la cita, dice, recibirán poder. Realmente vuelvo y reitero, hermano, no es de que tú seas más, yo sea más, es de que es el Espíritu Santo por medio de tu vida. Hoy Cristo habita dentro de ti. Hoy Jesús está aquí y el que lo va a hacer es Él, no tú. Y donde tú te pares es donde Dios te va a mandar para decirle, Dios te ama, tiene un plan a tu vida. Ven, está a Cristo. Acércate a Cristo. Hoy he entendido. Por eso es que muchas de las veces dices esto. Yo creo que si no lo hicieron, créeme, a lo mejor Dios no le hace falta poder para hacerlo. Pero a todos, y creo sin equivocarme, Dios nos recibe con los brazos abiertos como venados. Siempre. Desde el momento que nosotros llegamos, nos recibió como, no sé, mentirosos, rotos, drogadictos, esto, el otro, rateros. O sea, hermano, nos recibió de la misma forma. Por eso es ese pacto a que al ir y hacer la misión que cumplir la tarea en específico y poder compartir a Jesús, poder compartir a Cristo. Donde muchas de las veces yo, por decir un ejemplo, yo veo hoy a mi hermano Paco y digo, qué gran misión Dios le ha mandado. No lidiar, sino compartirle ahora a todo este grupo de Casa de Misericordia. Gran tarea Él tiene por compartir las buenas nuevas de salvación para todos y cada uno de ustedes. Y complementarlo cada jueves que ustedes vengan y puedan ser instruidos, entrenados para hacer lo que Dios algún día los va a mandar a hacer. Entonces, ¿a qué voy yo con todo esto? El pacto y el compromiso es personal, hermano. Hazlo tú con Dios. Hoy en la actualidad, como nosotros debemos de ver, y la palabra no es de que voy, juro, hago esto, ya mañana, no, comprométete con Dios. Comprométete con Él. Personalmente haz un pacto con Él. Personalmente dile, Señor, ¿sabes qué? Yo me trueno, relampagué, sí, no voy a dejar de, pero te voy a hacer esto, voy a esforzarme en esto, voy a hacer esto. Voy a hacer lo que sea necesario por obedecerte. Sería mentiroso, como siempre un día le dije, no, en mis oraciones cada cosa que yo le pido, siempre le decía a Dios, Señor, yo le decía, ¿no? Regálame una moto, Señor, es para tu donación. Te mentiría que también no es para los mandados. ¿Por qué? Porque pues, si mi esposa quiere algo de la casa, eso, una moto y esto, o al centro, no sé, te mentiría. Pero el objetivo es para tu obra. ¿Y a qué voy yo con todo esto? El pacto y el compromiso es para con Dios. Pero siempre siendo sincero y abriéndole todo esto, diciéndole a Dios de qué manera, como la parábola. Hay veces que algo que nos manda a hacer recapatea, duele. Y no quiere decir que vayamos y lo hagamos como de la mejor manera con los hombres. Pero lo terminamos haciendo porque el compromiso está no con el hombre, sino con Cristo, con Dios, hermano. Entonces, el compromiso que tú puedas hacer el día de hoy, en el área donde tú sepas, hazlo con Dios. Comprométete. ¿Para qué? Para poder llegar ¿a dónde? Al punto central donde Dios te quiere llevar. Igual de la misma forma, algún día te va a poner Dios a compartir lo mismo, vas a estar de la misma forma compartiendo las buenas nuevas de Él. ¿Para cada qué? Para su iglesia. Amén. Por eso dice, vamos a ver. ¿Por qué tenemos estos compromisos? Porque nos convertimos en lo que nos comprometemos. ¿Por qué nos convertimos en lo que nos comprometemos? Ahora, por eso vuelvo y reitero, hermano, si tú te comprometes a hacer más dinero, ¿qué crees que va a suceder? Vas a hacer ahí, o sea, ahí va a ser tu núcleo. Si tú te comprometes en agradar más a Cristo, obedecer a Él, dice que vas a hacer en lo que tú te comprometas. Comprométete con Cristo, comprométete con Él. Señor, quiero leer ya no 15, sino 20. Señor, quiero transcribir tu Biblia, quiero orar, no 15, sino otros 20. ¿Por qué? Porque yo lo hice, hermano, así, ¿sabes qué? Hoy 15.
la otra semana 20 y dentro de 15 otros 25 hasta lograr el objetivo que Dios tenía encomendado para el tener una relación personal con Dios. ¿A qué yo voy contigo y qué te quiero de dar a entender con esto? Vas a hacer en lo que te comprometas. No te comprometas o tu objetivo sea así, y ahora sí saliendo, no, y ahora sí saliendo me voy a meter al fútbol y me voy a ir a jugar al campo. No, esos son los secundarios, Dios te lo va a permitir hacer, y Dios te lo va a permitir hacer, sí, llevar, pero comprométete primero en lo que Dios te ha mandado. Yo siempre, independientemente de este nivel sea así, yo también le digo a mis hermanos y aún a los líderes, hermano, que nada quite tu enfoque del compromiso que tú hiciste con Dios hace más de 3, 4, 5, 10, 15, 20 años con Él. Sí, dentro de su misericordia nos deja hacer otras cosas. Trabajar, hacer de esto, disfrutar a mi familia, no. Es una bendición, pero que no te quite el compromiso el cual tú hiciste hace más de 500 años con Él. De la misma forma, si tú ahorita hoy haces un compromiso con Él, comprométete, hermano, comprométete con Él. Y vas a ver que en eso te vas. En eso vas a reproducir. Comprométete con Él. Amén. Amén. La estrategia de la iglesia. En la L, ahorita es lo que vamos a ver, pero vamos a utilizar la cita. Y cada día, en el templo y casa por casa, seguían enseñando y predicando este mensaje: Jesús es el Mesías. Amén. Antes de proseguir, dice, la estrategia de la iglesia, y acabamos de ver, dice, ¿y qué era? Cada día venían haciendo ¿qué? Más. Se iban agregando. Así es, iban haciendo lo mismo día con día y se iban agregando, hermano. Por eso es lo que yo les decía. Oigan, no es que ustedes no, es que el método que Jesús nos ha enseñado sigue vigente y transformando vidas. Y la estrategia que él ocupa se adapta a nuestro entorno y en el área donde nosotros nos podamos desenvolver. En el grupo, en tu casa, en tu colonia, en el barrio, en el reclusorio, en el orfanatorio, en los hospitales, donde estemos. Pero Dios es tan grandioso que por eso Él nos enseña de que lo seguían haciendo y por eso la iglesia en casa seguía creciendo. ¿A qué se refiere el Nuevo Testamento cuando menciona templo? Nuestra estrategia. Elaboramos reuniones para nuevos. Elaboramos reuniones para nuevos. Ahí le van a poner en la E. Elaboramos reuniones para nuevos. Primera de Corintios 9, del 19 al 23. ¿Quién lo puede buscar? Primera de Corintios 9, del 19 al 23. Amén. Amén. ¿Quién lo lee fuerte, hermano? Del 19 al 23. Por favor, 9 del 19 al 23. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley. Aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo para ganar a los que están sin ley. ¿Hasta cuál es la 23? Al 23. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio para hacerme compartícipe de él. Amén. Ahora dice, nuestra estrategia como iglesia, elaboramos reuniones para nuevos creyentes. Una vez estábamos viendo que a la iglesia, hermanos, en la iglesia gente nueva llegaba mucho joven. Empezaba como que mucho joven. Pues lógicamente, ¿qué crees? Pues a lo mejor las alabanzas que se tocaban, pues no era como que a lo mejor algo que los pudiera cautivar.
invitaron unos que eran del dormitorio, bueno, no sé, los raperos, hermanos, ¿qué creen? Pues escuchaba, bueno, ¿no? Eso era elaborar reuniones para nuevos creyentes que pudiera traer, ¿qué? A la iglesia. Así es. Entonces, y tan es así que era alabanza y no, o sea, te gozabas en el Señor, hermano. Pero con el ritmo El ritmo de, exactamente, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con todo esto, hermano? La estrategia de la iglesia es elaborar reuniones para nuevos creyentes. Pero por eso lo que veíamos anterior era hacer ese listado y esa visualización de todo lo que estaba aconteciendo a tu alrededor, qué necesitaban, más o menos qué era lo que estaban viendo, edades, no sé, todo eso influye mucho. Pero la estrategia de Cristo es elaborar reuniones para nuevos creyentes. Amén. Amén. Servimos a la gente. Ahí le ponen en el siguiente, servimos a la gente. Hebreos 13:7. Amén. Que lo tenga, que lo diga fuerte. ¿No? Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios y considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e quitad su fe. Amén. Servimos a la gente. Y fíjate lo que acabamos de leer. Su conducta. Te voy a decir algo, hermano. El que lavó mis pies, porque me lavaron los pies, hermano. Y ese día sí me bañé. Entonces, ¿a qué voy con todo eso, hermano? El que me lavó los pies ahorita está en la peli. ¿Y a qué crees que voy con todo eso, hermano? Sirve de la misma forma que Dios te enseñó. La estrategia de Jesús sigue en pie. Hoy tengo que seguir ahora lavando los pies. ¿A qué voy yo con todo esto? Nuestra estrategia es servir a la gente, hermano. Servir. Dijera mi hermano, y aprendí algo cuando inicié la iglesia, y decía mi hermano Ramón, y lo atesoramos mi esposa y yo. Éramos los todólogos, hermano. Hacíamos todo. Yo decía, ¿cuándo vas a mandar a alguien, Señor? Porque ya no puedo. En el ministerio, pon alabanza, y están tocando, y esto, o sea, ya no sabías dónde. Pero el servicio era para el pueblo. Y lo hacíamos para él. Y si se tenían que lavar los pies, se lavaban los pies. Si se tenían que dar pan, se daba pan. Si se tenía que hacer un refrigerio, se hacía el refrigerio. Pero servir siempre a la gente, imitando la conducta de la persona que siempre estuvo al pie enseñando y ministrando. Eso cuenta mucho, hermano. Cuenta muchísimo. De verdad, yo platicaba con unos hermanos y le decía, es que ese sí era pastor. Me decía, es que, bueno, lo hablo públicamente, ¿no? Cándido sí era pastor. ¿Y a qué vuelvo? No porque mis otros hermanos no, simplemente Dios los utilizó y los puso, pero no eran pastores. ¿A qué voy con todo esto? Fuera del 7. ¡Ya! Vamos a ponerle luna. Pues a poner la luna. Ahora vamos para acá. Vamos a ir vamos a ir a evangelizar al pueblo. Vente. Y esto se hace así. Y esto se hace allá, y esto se hace así, y esto se hace así. Hermano, de verdad, en el nombre de Jesús, servir a la gente es la estrategia de la iglesia, y tú vas a ver que te vas a reproducir de la misma forma cuando alguien llegue, o tú lo evangelices y lo lleves a la iglesia de la misma. Por eso Hebreos 13:7, que lo acaban de leer, dice que veamos la conducta de nuestros pastores. A veces el pastor que te enseña pone poca diligencia, o no le agrada, o ya lo hacen en automático, y tú te das cuenta, ¿no? Pero quieras o no, aunque te enseñe con esa displicencia, aprendes. Y ahí ves su conducta, y bueno, en el entendido que imitas lo bueno, y lo malo lo desechas, porque de repente el líder no tiene nada de líder, hasta parece jefe, o sea, nada más da órdenes, y está bien. Amén. Pero tú tienes que aprender que el punto es servir a los demás. Cuando tú te preparas para hacer lo que Dios te manda hacer, no importa quién te enseñe. Lo óptimo es lo que dice Hebreos 13:7, que la gente que te enseñe te ponga el ejemplo. Hace 8 días les daba yo el ejemplo de, dame la silla. Tráeme esta silla para acá. Y la trajo. Y dije, ¿me ayudó? No me ayudó, lo hizo. Ahí fui jefe. Pero el líder no manda. El líder dice, vamos a hacer esto. Decía Michelle ahorita, vamos a poner la lona. Déjame nada más en contexto, te digo, que la lona del oriente, de la zona del dormitorio, en el patio,
medía como 15 metros y era lona de las de camión. O sea, imagínate, hermano, imagínate el peso, hermano. No eran lacitos, ni rafias, ni piolas, eran sogas. O sea, ¿te puedes imaginar ahorita el peso de levantar la lona y cansarla? O sea, terminaban molidos los hermanos. Entonces, a lo mejor incluso hasta el que te enseña no lo hace. Te dice, vente, así esto. Y pues, yo no tengo bronca, porque yo lo estoy haciendo para Dios. Si él no lo hace para Dios, que Dios lo bendiga. Como yo ya sé la consecuencia de no obedecer, mejor lo hago. Pues ese es el gran problema. O sea, que la gente a veces se sirve de la gente. Nosotros debemos servir a la gente. Ahora, si tú ves que alguien solo te ordena, se sirve y todo, y hay gandallas, llega la donación, llega el pan, llega todo, y no quiere que nadie lo toque. Se quedan con lo chulo, para que me entiendas. Allá ellos y Dios. ¿Por qué? Porque tú, si tienes realmente el ministerio de servir a la gente, ¿qué vas a hacer? Miren, a veces el que reparte y parte, no se queda con la mayor parte. A veces ni alcanza. A veces ya dices, yo ni un bolas. No pasa nada. Pero el nuevo, ¿cómo lo ves al nuevo? Contento, o sea, se da cuenta que llega. Pero si el mismo nuevo lo abres, al rato que lo llames de buen corazón, no estás sirviendo a la gente, estás sirviendo de la gente. Amén. Ahora vamos a escuchar esto para que podamos más. A pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. ¿Por qué? ¿Cómo se pueden organizar reuniones, no? Luego dice, servimos a la gente. Acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. Queremos que usted y yo guiamos sirviendo. En la iglesia en casa no tenemos un gran tablero que controla todo y que tiene poder para impulsarlo. No tenemos un solo comité en la iglesia en casa, ni juntas directivas. Los líderes son líderes auténticos. Cuando guían con su ejemplo, cada casa tiene su líder de iglesia y cada líder es autónomo. Pero guían y enseñan sirviendo. Buscamos ayudar a las personas y suplirles sus necesidades. Servimos a la gente, no nos servimos de la gente. Luego dice, en la tele van a poner, tenemos propósitos bien definidos. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Nuestros propósitos son guardar los mandamientos de Jesucristo, que se resumen en 5. Todos los mandamientos de Jesucristo se pueden clasificar en alguno de estos propósitos: adoración, comunión, discipulado, ministerio y evangelismo. Cada uno de nosotros debemos de saber que la estrategia de Cristo es que tiene el propósito bien definido. Y créeme que el propósito de Jesucristo en tu vida y en mi vida no es que andemos de ping-pong, ¿no? El propósito está establecido en cada uno de nosotros. Y Mateo 28:19 lo estableció claro. Por eso dice, vayan y hagan discípulos. El día de mañana Dios te va, de lo que tú te estás comprometiendo y lo que tú estás haciendo, y lo que es la iglesia y la estrategia, es lo mismo que tú en Mateo 28, 19 y 20 irás a hacer lo mismo que Dios nos mandó.
De la misma forma, ¿no? Lo que hemos aprendido a lo largo de las enseñanzas, a lo largo de los estudios, algo tan indispensable, ¿no? A ti te bautizaron, a mí me bautizaron, gracias a Jesús, gracias a Dios. De la misma forma, un día cuando me dicen, pues ya se va a bautizar, bautízalo. De la misma forma, algún día tú lo vas a hacer, hermano. ¿Por qué? Porque se va a cumplir la estrategia que Dios hizo en nosotros para que tú vayas y sepas que tienes que hacer lo que Dios ha mandado, porque el propósito está bien definido. Jesús no cambia. Y es el propósito por el cual nos ha alcanzado, sacarnos de nuestro confort e ir y hacer lo que Dios nos ama. Establecer la iglesia en casa. El día de mañana tú vas a ver que te va a poder permitir estar haciendo esto que estamos viendo. Todo esto que tú piensas que son como bombardeos, mucha palabra atesorada, estás aprendiendo más, algún día Dios te va a acordar de acá. Ahora ponlo en práctica, ahora hazlo, ahora vívelo, ahora practícalo. De verdad, a lo mejor tú puedes decir, pues yo estoy ahí sentado, yo solamente estoy en casa de misericordia y también me están enseñando allá los módulos, o no sé qué estoy viendo. Pero nada es en vano, no es casualidad. Dios tiene un propósito y todo eso que estás aprendiendo y haciendo es porque algún día vas a ir a hacerlo, y por eso dice que nuestra estrategia es que tenemos los propósitos bien definidos. ¿Y cuáles son? Los mandamientos de Jesucristo. Recuerda que Jesús lo dijo, yo lo creo, y si Jesús lo hizo, yo lo hago. Dios me mandó a hacerlo. Y tarde o temprano lo voy a terminar haciendo. Vuelvo y reitero y te lo vuelvo a repetir el día de mañana. Tú vas a estar enseñando y lo declaro por fe. En el nombre de Jesús, lo mismo que Dios te está enseñando. Cristo, a Jesús. Y vas a ver que esa estrategia y ese método que Dios te enseñó es el que hasta el día de hoy sigue vigente y sigue cambiando y transformando nuestro Señor Jesús. Jesucristo mismo. Por eso dice que tenemos los propósitos bien definidos y nos manda Mateo. ¿Sabes qué? Ve y haz discípulos. Enséñales, bautízalos. Haz todo esto. Y no obstante, termina diciéndole, yo voy a estar contigo, con ustedes, contigo todos los días. O sea, más sin en cambio, algo que de la estrategia que Dios nos ha enseñado, no obstante, es que al cumplir, al obedecer, también Él nos promete algo, hermano. Y no lo hacemos por obtenerlo, sino porque realmente es ese amor el cual nosotros hemos comprendido que su método funcionó en mí. Su método funcionará en los demás, porque no soy yo, no es lo que yo piense, es lo que la Biblia y la estrategia, el método de Jesucristo sigue haciendo en cada uno de los creyentes. Recurrimos a una estructura simple. Ni echa nadie vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, el vino nuevo hará reventar los odres, se derramará el vino y los odres se arruinarán. No estamos organizados de una manera compleja, pero sí de una manera muy simple, a fin de que usted pueda involucrarse. En esta iglesia, todos los miembros son ministros y los líderes somos administradores que buscamos que usted, como miembro, se convierta en ministro y después se convierta en líder. Aquí no hay pirámides, no hay rangos, no hay jerarquías. Nuestra estructura es simple. La máxima autoridad es la Biblia, la cabeza de la iglesia es Jesús, y nosotros somos como líderes administradores, hermanos mayores enseñando a los nuevos a crecer y descubrir que son ministros para que después se vuelvan líderes y repitan el proceso con otro. Amén. Dice, recurrimos a una estructura simple. ¿Sabes, hermano? Hoy en la actualidad quieren organizarlo. Pongo dos banderas de aquel lado para que no se... La estructura a la cual Jesús recurre es tan simple. ¿Cuál es su palabra? Siéntate. Dijera por ahí lo que vimos, enseñando a Jesucristo, nivel 1. La estrategia no cambia, Jesús sigue cambiando y transformando. Jesús es el método. Recurrir a esa estructura simple es saber que Dios nos enseña en su palabra. ¿Qué es eso, hermano? No más, Susana, no más.
A veces cada uno de nosotros pensamos, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Cuando vas a empezar, al menos Dios me mostraba y me enseñaba que cuando yo empezaba con una persona que a lo mejor ya conocía un poco de la palabra y empezarle a dar los módulos enseñando a Jesucristo, módulo 1, lección 1, es pensar y decir, no. Es que si le voy a decir, Jesucristo es el pan, Jesucristo es el buen pastor, pues va a decir que ya se lo sabe. Pero si se lo hubiera sabido es porque su método le hubiera funcionado y no recurrió. Ahorita estamos nosotros. Siéntate y la estructura, y recurrimos a la estructura simple. ¿Cuál es? Lo que Dios nos ha enseñado. Ni más ni menos. Sigue haciendo lo que Dios nos ha mandado y vas a ver el cambio, porque el cambio no es tuyo, no es mío, es el Espíritu Santo en nosotros haciéndolo. Por eso nosotros debemos de saber que recurrimos a ¿qué? A una estructura simple. Y la estructura es Jesús. Es Cristo, es su palabra, hermano. Es Jesucristo. Muchas de las veces nosotros llegamos, y por eso es que muchas de las veces también llegan de diferente forma y piensan que la estructura es yo quiero ser el pastor para estar mandando. No, hermano, no. La estructura es Cristo y por eso dice, todos somos ¿qué? De la misma, no hay jerarquía, si hay hermanos mayores, si hay un pastor a quien te tienes que sujetar, si hay líderes, pero al final de cuentas todos vamos en el mismo punto, a llegar al mismo círculo para ir a la comunidad y hacer lo que Dios nos ha mandado. Y el recurrir a una estructura simple se llama Jesús. Créeme, Jesús llevó a sus discípulos y dijo, no, pues ¿sabes qué? Pongo a pescar tantito a Pedro para que no se aburra. Meto en tantito en la computadora a Mateo porque si no, no va. No, hermano, o sea, realmente no, la estructura de Cristo es simple. ¿Y por qué? La Biblia, la máxima autoridad que Dios nos ha dejado. Y si ahí lo dice, y Dios nos ha enseñado, y la doctrina nos ha enseñado, lo hago. La estructura es simple, hermano. Dijera por ahí lo que enseñamos nosotros, tan fácil que Dios nos ha desmenuzado todo, y ahí está, ¿para qué nada más? Ya lo recibiste, ya lo estudiaste, ahí está. Es por eso que muchas de las veces nosotros queremos como decir, no, y voy a hacer esto, y voy a hacer el otro. Sí, no está mal, está bien, porque haces un listado, ves lo que hace falta a tu vecindario, sí, o sea, sí. Pero la estructura, el recurrir a la estructura simple es saber que enseñamos a Jesucristo, que realmente Cristo es la solución y es el método. Aceptamos a todos tal como son. Ahí ponen aceptamos a todos tal como son. Por lo tanto, acéptense unos a otros, tal como Cristo los aceptó a ustedes, para que Dios reciba la gloria. Dice, así como Cristo nos recibió, recibimos unos a otros. No esperamos que las personas sean perfectas en esta iglesia. En algunas iglesias usted tiene que ser perfecto o pretender que lo es, o vestir de cierta manera o tener cierta apariencia. De otra manera, usted no es bienvenido. Esta es una iglesia para gente que no tiene todo, sin importar cómo vistan o lo que hagan, o su estilo de vida o lo que sea. Esta es una iglesia para gente que quiere conocer a Cristo, quiere crecer espiritualmente. Esta es una iglesia para gente quebrantada y que admite que lo está. Esta es una iglesia para las personas reales, con problemas reales. Nosotros no esperamos que los incrédulos actúen como los creyentes, hasta que se conviertan a Cristo, y lo sean. Aceptamos a la gente sin hacer juicio de ellos. Hay una diferencia entre aceptación y aprobación. Nosotros podemos aceptar a una persona sin aprobar su estilo de vida. Amamos a los alcohólicos, pero no aprobamos su alcoholismo. Amamos a los drogadictos, pero no aprobamos la drogadicción. Jesús aceptó a la mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio, sin aprobar el adulterio. Jesús la aceptó tal y como era, sin aceptar su adulterio. Estaba evidentemente equivocada, pero él la aceptó y la amó, sin aprobar lo que ella estaba haciendo y había hecho. Podemos aceptar a la gente que no lo tiene todo, sin necesariamente aprobar todos sus complejos, su vida o hábitos o estilo de vida.
Por eso dice que aceptamos a todos y tal y como son. ¿Es por qué? Porque Dios siempre te va a recordar cómo te aceptó a ti, hermano. Así, siempre su Espíritu Santo se te va a recordar cómo te aceptó a ti, me aceptó a mí, cómo nos aceptó, pero no aprobando, como siempre nosotros lo podemos decir y lo que predicamos. Dios nos ama al pecador, pero aborrece el pecado. De la misma forma, Dios, ¿qué es lo que hace? Te acepta, pero no aprueba lo que estás haciendo. ¿A qué voy yo con todo esto? Que entonces por eso vienes a la iglesia, vienes a la familia, vienes a ese grupo donde te vas a saber qué es la iglesia y Dios te va a empezar a enseñar, a capacitar y abrir ese panorama de lo que es la iglesia y a saber qué es la iglesia y cuál es la estructura que debe de regirse y de llevarse. ¿Para qué? Para que tú puedas conocer cada día más a quién. Listo. A Dios. A cada uno de nosotros debemos de saber que debemos de aceptar, vuelvo y reitero, todos venimos de diferentes trasfondos religiosos, todos venimos de diferente forma. Y Dios nos acepta, mas no aprueba. Y debemos de ver que aceptamos a todos tal y como son. Hoy en la actualidad no te aceptan si la mujer no lleva falda. No te aceptan si el hombre no va de traje o de vestir. Decía un hermano, ¿no? Dice, este hermano siempre anda de pants, siempre. Así le toca predicar, se predica en pants. Y un día un hombre le dijo, pues es que va a casar, mínimo que se ponga. Pero ellos no sabían que no se ponían pants porque querían, sino porque traía una bolsa, hermano. Y la bolsa le corre hasta acá. Y simplemente, no se criticaron, lo hicieron, ¿por qué? Por lo que vieron. Pero él utiliza su pants y Dios así lo aceptó. Sí me doy a entender. Y no porque vaya a casar una persona y utilice su pants. No, él sabe el motivo. Aceptamos a todos y tal y como son, hermano. Te aceptó a ti y a mí. Nos aceptó y así aceptamos. Nuestra estrategia es aceptar a todos tal y como son. Mas no Jesús aprueba lo que tú y yo estuvimos haciendo en algún tiempo, porque eso es el motivo por el cual Dios te ha traído a conocer qué es la iglesia y pueda cambiar y transformarte. ¿Amén? Ahí van a poner, tenemos un plan de crecimiento. Tenemos un plan de crecimiento. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Está el plan de crecimiento. Hemos diseñado un proceso que lo ayudará a crecer hacia una madurez espiritual, ayudarle a desarrollar sus talentos espirituales y habilidades, y ayudarle a tener éxito en la vida. La meta de esta iglesia en casa no es construir edificios grandes. La meta de esta iglesia es hacerlo exitoso en su vida, para que un día cuando usted esté delante de Dios, Él diga: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Nuestra meta es ayudarle a hacer todo lo que Dios quiere que sea usted, y que usted obedezca a Cristo y siga a Cristo, y sirva a Cristo por el resto de su vida. Nuestro plan de crecimiento inicia con los primeros rudimentos: la agenda de objetivos, el entrenamiento para los nuevos creyentes, los niveles, los módulos enseñando a Jesucristo, en el callado del pastor y cursos de liderazgo. No estamos improvisando, tenemos un plan preciso y efectivo. Posiblemente usted ya tomó los primeros rudimentos, la agenda de objetivos, y ahora está tomando este nivel 1 y le animamos a que se una a la iglesia, que sea parte de esta iglesia o que inicie una iglesia usted y siga este mismo plan de crecimiento del Señor Jesucristo. Todos los cursos, todas las herramientas están disponibles gratuitamente, sin ningún costo. Los videos, los materiales impresos, todo totalmente.
Entonces, tenemos un plan de crecimiento. La iglesia tiene un plan de crecimiento. Cristo tiene un plan de crecimiento para tu vida. Tú vas a darte cuenta que al terminar el nivel 1 y el nivel 2, siempre cuando yo lograba interpretar esto y pasé a los niveles así, decía, muchas felicidades al estar tomando este nivel 2 es porque ya tomó el nivel 1. Ahora podrá ver los, no sé, los hábitos para la madurez espiritual. ¿A qué voy yo con todo esto? Es un plan de ¿qué? De crecimiento. De que Dios vaya trabajando en tu vida para llegar a la madurez espiritual y para poder llegar desde el punto de donde empezamos, al centro del círculo que dice grupo de líderes. Vuelvo y reitero, ese plan de crecimiento es Jesús. Y ese plan de crecimiento Dios lo mostró ¿con quién? Con sus discípulos. Al principio veíamos hombres comunes y corrientes como tú y como yo, y siguieron siempre siendo hombres comunes y corrientes, pero el plan de crecimiento de Jesucristo en ellos fue ¿qué? De menor siempre a mayor. Y a pesar de que uno de ellos o muchos de ellos eran como tú y como yo, todavía respondones, orgullosos. No sé el autoexaminamiento cómo estés tú, pero créeme que ese plan de crecimiento va a funcionar en tu vida. Va a funcionar en ti porque la estrategia que Dios hoy nos ha enseñado sigue latente y nos sigue enseñando que sigue cambiando porque el método es Cristo, hermano. Tenemos un plan de crecimiento, por eso estás tomando el nivel 1. Igual, el módulo, la persona de Jesucristo, módulo 1, las 6 lecciones, luego módulo 2, y así sucesivamente, de la misma forma, nivel 1, así como lo acabamos de escuchar en la explicación, hasta llegar al callado, y pues ahora sí que las enseñanzas para líderes. Por eso es que tú y yo debemos de saber que nuestra estrategia tiene un plan de crecimiento, de que así como llegaste, así no te vas. Te vas capacitado y entrenado porque algún día Dios te va a mandar a hacer lo mismo. Lo mismo. Recuerda Mateo 28, 19 y 20. Recuerda establecer siempre la iglesia en tu casa, en tu hogar, donde Dios te ha mandado, a donde Dios te lleve, a donde Dios te haya establecido. Por eso yo siempre hace rato les comentaba y les decía, podíamos pensar, pues voy a regresar a mi barrio, voy a hacer esto. Sí, no está mal, pero Dios sabe dónde te va a establecer, dónde vas a estar. Tenemos un plan de crecimiento y ese plan de crecimiento es el que tú y yo nos podamos sentar y seguir aprendiendo para poder seguir creciendo. Y seguir creciendo, ¿para qué? Para poder llevar a cabo lo que Dios nos ha mandado. Y le van a poner ahí, enseñamos sobre el comportamiento. Enseñamos sobre el comportamiento. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Ha asistido a un servicio de alguna iglesia donde oyó un sermón, una predicación, y salió y no pudo hacer nada? ¿Ni algo al respecto? Efectivamente, era mucha teoría o historia de la Biblia o trasfondo bíblico, o griego, hebreo y geografía. Pero había nada que usted podría aplicar a su vida y ponerlo en práctica. No era algo que usted podría hacer y cada mensaje, cada estudio, cada curso que nosotros tenemos no es darle un ramillete de conocimiento intelectual. La meta es cambiar tu vida, cambiar tu conducta, ayudarte a volverte más como Cristo. Esa es la meta de Dios para tu vida, ayudarte a ser como Cristo. Enseñamos cosas que te ayudan realmente a cambiar tu vida. Por eso, las 4 acciones de amor del discípulo aplica, memoriza, ora, resuelve. Porque eso va cambiando el trasfondo de nuestro comportamiento, nuestra conducta. Hermano, enseñamos sobre el comportamiento. Recuerda, dice, hacer hacedores de la palabra y no tan solo oidores olvidadizos. La estructura dentro de la iglesia dice enseña sobre el comportamiento. Cada que
el líder o la persona que te está enseñando te exhorte o te anime a hacer algo, créeme, no es de parte de él, es siempre de parte de Cristo. Toma siempre, porque el compromiso y el pacto que tú has hecho con Dios minutos antes, en las letras pasadas, es porque te has comprometido a que hacer todo lo que sea necesario para que, para poder llevar a cabo lo que Dios nos ha mandado. Dice que enseñamos sobre el comportamiento. A sesiones anteriores dice, ¿a qué asistimos? O creo que es la que viene. Asistimos a la iglesia a ser educados. A ser educados, hermano. Realmente cuando tú llegas a Cristo, el comportamiento, la educación por completo cambia, hermano. Realmente, de verdad, Dios es tan poderoso. ¿Y sabes por qué? Porque te vas comprometiendo a hacer lo que Dios te ha mandado. Por eso dice, aplica, memoriza y resuelve. A todo eso que tú vas haciendo, eso te va enseñando y te va ayudando ¿a qué? A comportarte como Dios y como un hijo de Dios. Imperfectos, pecadores, pero con un Dios perfecto, lleno de misericordia, tratando de ¿qué? De obedecer lo que Él nos ha mandado. Por eso enseñamos sobre el comportamiento donde quiera que estemos y donde estemos. A veces cada uno de nosotros no podemos comprender esto, pero debemos de saber que al venir a escuchar o al saber que Dios nos está enseñando, que su estrategia es que nos enseñe, que nos capacite, es porque sí conlleva a qué? A nosotros hacer lo que Dios nos ha mandado. Decía un hermano, ¿no? Dice, no, Dios sí trabajó en mi comportamiento, en mi educación. ¿Por qué? Dice, pues yo nunca había trabajado, hermano. En mi vida había trabajado. Y hoy me enseñó a trabajar, dice. Y es real, hermano, o sea, es real. Este hermano, se les digo, ¿no? O sea, para mí era un testimonio porque me decía, es que de verdad nunca he trabajado. Del consejo a la corre, de la corre al reclusorio y hasta los 29 años ver la calle. 30 años. Y hoy Dios cambió su comportamiento y sabe que tiene que elaborar, sabe que tiene que trabajar, pero solamente eso lo pudo hacer ¿quién? Jesucristo. Cristo, hermano. Jesús. Entonces, ¿a qué voy yo con todo esto, hermano? ¿Y con qué quiero cerrar para que tú y yo podamos saber? En la estrategia de Cristo, en la estrategia de la iglesia, sí se enseña sobre el comportamiento. Ojo, como Dios, o por qué lo manda casi al último, porque nos acepta como somos. Al principio, sin tareas, ni memorización, nada. ¿Por qué? Porque así es Dios, pero por consiguiente, todo esto que Dios te va mandando, el aplica, el memoriza, el ora, el resuelve, el hacer tus tareas, el empezar a leer, empezar a orar, vas a ver que te va a empezar a enseñar sobre el comportamiento y vas a empezar a actuar de manera diferente. Te vamos a poner ahí, ganamos a los no creyentes. Vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. La iglesia en casa no intenta alcanzar a todos, intenta alcanzar a la gente que no conoce al Señor. No intentamos alcanzar a cristianos que han sido cristianos por 20 años o más. Al evangelizar, si la persona a la que le hablamos ya asiste a una iglesia, no la invitamos. No queremos edificar sobre fundamento ajeno. No queremos personas que ya asisten a una iglesia. Queremos alcanzar personas sin iglesias. Aunque nos hemos encontrado cuando evangelizamos a personas que durante días, 15 o 20 años asistieron a una iglesia y ya tienen años que ya no van porque quedaron desilusionados, decepcionados. Y les pedimos otra oportunidad ahora para conocer la iglesia en casa, no una organización, no un edificio, sino personas como él, que también hemos sido lastimados, hemos sido heridos y queremos crecer en Cristo y cumplir su propósito para nuestra vida en esta tierra. Amén. Dice, ganamos a los no creyentes.
En la estrategia de Cristo, el poder saber, el ganar a los no creyentes, claro que va a ser siempre, y el concepto y lo que nosotros buscamos ir es evangelizar y tocar, y que Dios toca la puerta de sus corazones a aquellos que no han conocido de Cristo, no han aceptado al Señor en su corazón. Pero a lo largo de esto, lo que acabamos de ver hoy por hoy es a mí donde mi esposa y yo trabajamos. Por lo regular, siempre Dios nos manda a personas que ya conocen del Evangelio, pero que ya traen, pues ahora sí que de todas. Y que lo que acaba de decir aquí dice, ¿no te quieres dar una nueva oportunidad? Para saber no lo que es una organización, no lo que es una institución, no lo que es una célula, lo que es una iglesia en casa, lo que Cristo ha mandado a hacer. Lo que Cristo ha mandado hacer. Entonces, nosotros debemos de ver que eso es ganar a los no creyentes y saber que siempre vamos a esa estrategia, a poder llevarlos, a poder aceptar a Cristo en nuestro corazón. Y le ponemos ahí, incluimos a todos en el ministerio. El cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Dios, en su gracia, nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Procuramos que cada vecino, que cada familiar, que cada amigo que invitamos a la iglesia en casa se convierta en un creyente, y que cada creyente se convierta en un discípulo, y que cada discípulo se convierta en un ministro, y que cada ministro se convierta en un misionero. Cada miembro debe tener un ministerio, tiene que involucrarse en un ministerio. Ministerio es servir a otros, y todos deben involucrarse y procuramos involucrar a todos. En la A, ahorita vamos a explicarlo, pero por ejemplo, en la A dice, adoramos a Dios con libertad. Adoramos a Dios con libertad. Para que lo notemos y escuchemos la explicación y terminemos con eso, hermanos, para poder ahora sí que a ver si tienen alguna duda abajo por el... Adoramos a Dios con libertad. Pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pero asegúrense de que todo se haga de forma apropiada y con orden. Nuestro estilo no es liberal ni conservador. No debemos impedir que nadie dance o brinque, pero tampoco lo debemos promover. No debemos impedir hablar en lenguas, pero debemos enseñar qué se debe hacer en las reuniones de creyentes, donde no haya gente nueva, o que se aseguren que haya un intérprete antes de hablar en lenguas en voz alta. Dejamos que cada quien exprese con libertad su adoración, hincado con las manos levantadas, sentado en silencio, en alta voz. A quienes, cuando leen la Biblia, la quieren en su celular o en su Biblia, o simplemente quieren escuchar, tenemos que respetar. A quienes oran muy efusivamente, oran con mucho fervor, a quienes apenas si se escucha cuando oran. No importa el estilo. Hay quienes cantan con mucha pasión y hay quienes cantan muy solemnemente. Tenemos que respetarlos los unos a los otros. Si seguimos la estrategia de Jesucristo, vamos a obtener los resultados de Jesucristo y vamos a extender el reino de Dios en esta tierra. Y si llevamos a cabo la estrategia de Jesucristo y veremos los resultados. En verdad, hermano, hoy Dios nos ha enseñado y nos ha mostrado
que la estrategia de Jesús funciona y la estrategia de la iglesia funciona. Los últimos dos dicen, incluimos a todos en el ministerio. A veces pensamos que para que tú puedas estar sirviéndoles que te necesitan mencionar o poner detrás del púlpito. El simple hecho de que el líder o el pastor te diga, apóyame con las sillas, apóyame dando el pan, apóyame cargando esto, siéntete gozoso de que ya le estás sirviendo a Cristo. Te incluyen dentro de... Y Dios lo hace porque es así. Y dice, adoramos con libertad. El que podamos adorar, créeme, de la misma forma es así. Algunos saltan, remolinean, pero dice, no incitándolos a hacer. Si de ellos sale, adelante. De la misma forma, no te hablo el de las lenguas, todo eso, porque vas a ir sabiendo y conociendo cada día más de lo que Dios va a ser en tu bendita vida y en tu familia y donde Dios te pueda establecer. Y recuerda el propósito de la clase, hermano. Dios te quiere llevar, ¿a dónde? Al centro. ¿Y cuál es ese centro, ese círculo? Al grupo de líderes, hermano. Tú a lo mejor no te ves ahí, tú a lo mejor ni por aquí te pasa, pero algún día te va a poner ahí. ¿Por qué? Porque Dios te va a mandar a hacer lo que dice su bendita palabra. Recuerden Mateo 28, 19 y 20, y que realmente nosotros podamos saber que la tercera sesión es nuestra estrategia como iglesia. Y esa es dependiendo a dónde te desenvuelvas y dónde te encuentres. Pero recuerda siempre algo y vete con lo que hoy dice. El método no cambia, se llama Jesucristo. ¿Tienen alguna duda hasta aquí, hermano?